Ya que ha salido la pregunta de quién es Elohim, Elohim no es Dios, ¿vale? Cuando se está hablando de Elohim, está hablando de semidioses, otras creaciones de Dios que Dios les dio la capacidad de ser creadores también, ¿vale? Pero reciben ese nombre aún más, alguien más. Vamos a verlo en la Biblia, ¿vale? Por eso hoy esta charla no es para ser grabada, pero sí para que estemos nosotros los que estamos, ¿vale? Quiero que cojáis la Biblia en la Reina Valera del 60, dame Salmo 82.6, Salmo 82.6. Vente aquí, Nehemías, y así te da el aire, ponte ahí y estás más fresquito, porque si te vas allí a lo último no te va a dar el fresquito. Salmo 82.6. Luego, si queréis, tenemos preguntas al respecto, ¿vale? Si hay agua más fresquita que esa, pues ya verás, os lo agradezco un montón. Yo quiero que escuchéis esto porque esto es importante, esto viene de la boca del Altísimo, ¿vale? 82, ¿qué? 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Eso a quién se lo está diciendo Dios? ¿A seres terrenos o a otras creaciones superiores a la terrena? Superiores a la terrena. Esos son seres celestes, con capacidad creativa, con poderes. De hecho, el hombre es un Elohim, porque tenemos capacidad para crear y dar vida. ¿Cierto o no? Tenemos capacidad para engendrar y concebir. Somos creadores de vida, ¿vale? Entonces, vamos a mirar dame la palabra hebrea 430, que es la palabra Elohim, dioses. La H 430. Sí, H 430. Para que veáis que en la antigüedad ese título, Elohim, lo llevaba muchas clases. Elohim, ¿de acuerdo? Plural. Dioses, en el sentido ordinario, pero específicamente se usa en plural así, específicamente con el artículo del Dios Supremo. Ocasionalmente, en ocasiones, se aplica como forma diferente a magistrados que son abogados, gente de leyes, son Elohim. En el mundo hebreo, esa palabra la utilizan para los magistrados también, son Elohines, ¿vale? Y algunas veces como superlativo, ¿a quién? A ángeles, a Dios, dioses minúscula, ¿vale? Diosa, eso ya me ha tumbado a mí un poquito también. Ahí un femenino, un ente femenino ahí que aparece, ¿vale? Diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. ¿Vale? Ahora, fijaros bien, vamos a volver al texto, porque quiero hacer dos separaciones porque aquí hay dos nombres. Si lo leemos correlativo no os vais a dar cuenta de esto que os voy a mencionar, por eso la Biblia no hay que leerla solo, hay que estudiarla, pararse, fijarse, volcar toda la atención en lo que estás leyendo. Porque no habéis fijado que aquí hay dos nombres. Yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros hijos del Elión. ¿El Altísimo quién es? Elión. Entonces, esos Elohines no es Dios. No se estaba refiriendo a Dios, porque ahí a Dios se le da otro nombre. Elohim no es Elión. Elión es el Dios Altísimo, no hay otro ya como él. Ese nombre no lo recibe nadie nada más que él. Vamos a verlo en la Biblia, Altísimo. Dame la palabra H
5945. H5945. Yo no tenía pensado dar esto, pero bueno, quiero que Jairo ha hecho la pregunta de quién es Elohim. Elión, elevación, elevado, como título de el Supremo, ¿vale? El Altísimo, alto, de mucha estima, exaltar, excelso, mayor, superior. No hay otro como él. Entonces, a la hora de tú leer Salmo 86:2, cuando dice, no os dije yo a vosotros, dioses sois, ha dicho el Altísimo, eso es Elohim, no tiene nada que ver con el Elión. Son dos seres distintos, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, vamos ahora a ver quién son estos Elión. Vamos a verlo, ¿os parece? Porque os voy a quedar con la boca asombrada, un poquito. ¿A quiénes llamó dioses? El mismo Dios. Aparte de ángeles, otras creaciones. Os voy a decir que ahora mucho está en las redes sociales, está mucho el tema de los Nefilim. De los Nefilim, ¿y cuáles son los otros? ¿Cuáles son los otros? Y ellos se proclaman que son los creadores de la raza humana. No. Los Nefilim, pasa que ahora no me acuerdo. Si me viene a la mente, os lo digo, ¿vale? Pero que se habla mucho en las redes sociales de eso. Porque cuando dice la Biblia, y Dios creó al hombre, en el original hebreo dice los Elohim, no dice el Elión. ¿Vale? Entonces, puede haber verdad en eso. Pero en fin, vamos a ver a quién llama Dios Elohim, dioses. Juan 10, 3, 4 y 5. A ver. O 34 y 35, no. Juan 10, 34 y 35. Jesús les respondió. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? A los fariseos, a los doctores de la ley y a los intérpretes de la ley. ¿Vale? Jesús les responde. Si queréis lo podemos mirar en los versículos anteriores. ¿Vale? Si tenéis alguna duda lo podemos hacer, pero yo sé que me creéis, vaya. No está escrito en vuestra ley. ¿En qué ley? En la vuestra, en la Torá, en la vuestra, en la que yo di al pueblo de Israel, que vosotros sois intérpretes, sois dirigentes del pueblo, lo promulgáis y lo enseñáis. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos, subraya esto que esto es muy importante, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Todos los profetas de la antigüedad eran dioses. A toda persona que le vino directamente la voz de la palabra a su vida y Dios le habló personalmente, Dios podía llamarlo, se le podía dar el nombre de Dios. Dios no como el Elión, sino como Elohim. ¿Me estáis entendiendo? ¿Podían recibir ese nombre, ese título? Vamos a verlo ahora en la Escritura, ¿vale? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la Escritura no puede ser quebrantada, hasta el 5, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si yo os di autoridad a vosotros para que fueseis llamados Elohim, dice el Señor, Cristo a los fariseos, yo os di a vosotros el título de ser llamados Elohim, dioses sois, porque vino la palabra mía, la Torá, mi ley, vino a vosotros, os hablé. Sois
Elohines, sois dioses. Porque el Dios Elión habló a otros dioses inferiores. La Biblia dice que Él se sienta en la reunión de los dioses. Búscame el texto. Dios se sienta en la multitud de los dioses, en la reunión de los dioses. Búscame el texto. Creo que están Salmos. Ahí está, Salmo 82:1. Bueno, es el mismo Salmo. Simplemente que hemos leído antes el verso 6, ¿no? O el 2, el 6. Y este el 1, el verso 1. Dios está en la reunión de los dioses. Fijaros que esos dioses, si tú vas al original hebreo, quiere decir Dios, el Elión, está en la reunión de los Elohim. Así lo puedes leer en el original hebreo. El Elión está en la reunión de los Elohim. ¿Vale? Ahora, ¿a quiénes llamó dioses? Esa es la pregunta que hemos preguntado nosotros en este tema. Pues aquí, en el capítulo de Juan, en el capítulo 10, versos 34 y 5, Dios mismo, porque aquí quien habla es Jesús, le está llamando Elohim a los fariseos, a los doctores e intérpretes de la ley. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice el por qué. Vino mi palabra a vosotros. Yo descargué mi palabra en vosotros. Por ese hecho de descargar mi palabra, mi logos, en vosotros, sois semidioses, soy Elohim. Vamos a la palabra griega 30, dame la palabra griega 30:56. Entonces, ¿a quién llamó dioses el Señor? Di conmigo, a quienes vino la palabra de Dios. No lo he dicho yo, esto lo dice la Biblia, lo hemos leído en Juan, ¿no? A ver, ¿está ahí o no está ahí? Si necesitamos volver al texto de Juan, podemos volver. Logos, algo dicho, incluido el pensamiento, por implicación tema, sujeto del discurso, también razonamiento, facultad mental o motivo, por extensión, cálculo, específicamente con el artículo en Juan, la expresión divina. Cristo, noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia. Bueno, hay un montón de connotaciones ahí, ¿vale? Pero ¿a quiénes llamó dioses Elohim? El mismo Dios, di conmigo, a los que vino su palabra. El Logos. Ahora vamos a un texto de la Biblia, en la versión de las Américas. Algo curioso que te va a hacer pensar seguro. Algunos profetas de Dios se les llamaba por el nombre de Dios y usaban para dirigirse a ellos el nombre de Dios, lo llamaban Dios, algunos profetas. Jeremías 15:16, en la Biblia de las Américas, Jeremías 15:16, hemos dicho que Elohim son aquellos que vino la palabra de Dios a ellos. Mira Jeremías 15:16 lo que le dice Jeremías a Dios. Dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Y ahora subraya, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Esa escritura, mira, siento la presencia del Señor con esa escritura. ¿Cómo se le conocía y cómo se le llamaba a Jeremías? Se le llamaba Dios. Tú eres Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que él era el receptor donde Dios descargaba todas sus palabras. La gente lo conocía y decía, este es Dios. Jeremías, este es Dios en la tierra. Porque si queremos escuchar a Dios, es Él a quien tenemos que escuchar. Porque Dios con nosotros no va a hablar directamente. Dios se va a servir de alguien para hablarnos a nosotros y se sirven de un semidios, de un Elohim, Él.
Entonces, ¿qué dice ahí? Vamos a leerlo de nuevo. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Yo no sé si tú te alegras cuando escuchas la palabra, o para ti es una carga pesada y coges la puerta y te vas. Y dices, yo no voy hoy, es muy pesado el pastor. Pero para él era la alegría de su corazón. Ahora, al ser la alegría de su corazón, el gozo, lo supremo para él era la palabra. ¿Qué causó en Jeremías esto? Porque se me llamaba por tu nombre. Más claro no lo puedo decir, te lo puedo decir más fuerte, pero más claro, la Biblia está ahí, ¿no? ¿Cómo se le conocía a Jeremías? Por el nombre de Dios. Porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. ¿Cómo lo llamaban a Jeremías? El Dios de los ejércitos. ¿Cómo se quedaría Jeremías o se quedaría así doblado? ¿Cómo me estáis llamando a mí? El Dios de los ejércitos eres tú. ¿Yo? Sí, aunque tú no lo creas, tú eres el Dios de los ejércitos para nosotros, porque todas las palabras del Dios de los ejércitos se descargan en ti. Entonces tú eres Dios para nosotros, eres la boca de Dios. ¿Qué era un profeta? Mira, quiero que sepáis que un profeta de hoy no tiene nada que ver con los profetas de la antigüedad. Ya vamos a empezar por ahí. Aquí me descubro con vosotros. Y si lo tengo que decir a alguien más, se lo digo. Los profetas de hoy no tienen nada que ver, no son profetas, son rosetas. Tómalo como quieras. Pero ¿por qué hoy se llama a cualquiera profeta? Porque no entienden lo que es un profeta. Un profeta que venga a una iglesia y te diga, tú vives en la calle tal y tal y tal, este año decláralo, va a ser el año más perfecto para ti, decláralo ahora mismo, decláralo en el nombre del Señor, vas a tener el mejor año de tu vida. Eso no es un ministerio profético. Eso no es un ministerio profético. No, eso es adivinación. Que te adivine el nombre, que te adivine la calle donde vives, eso es adivinación. Pero eso no es ministerio profético. Si tú ves el ministerio profético a lo largo de la palabra, a lo largo de la historia bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los profetas estaban puestos por Dios para encauzar al pueblo, porque el pueblo tenía la costumbre de... Entonces, un profeta que es de Dios con un ministerio profético reprende el pecado y predica del pecado en la iglesia. Y reprende el pecado, reprende a los que están dentro de la iglesia. Y si tiene que denunciar y decir, tú estás viviendo mal, estás en pecado, estás en condenación, o te pones como debes o te vas a la muerte. Eso es un profeta, eso es un ministerio profético. El que lleva del desvío y del pecado a la pureza y a la santidad y al orden. Ese es el ministerio profético. Hoy el ministerio profético se ha vuelto un show. ¡Ay, que viene el profeta! Verá, ¿cómo te dice hasta el número de carnet de identidad? Eso es adivinación, eso es un show, eso no es un ministerio profético. Y la mayoría de ellos, antes de que empiecen su actuación, se informan de otros, pues ¿cómo se llama? Con mucho disimulo, con mucho arte, se enteran de todo para luego pegarte un show con espectáculo ahí, para que deslumbrarte y quedarte tú como, ¡wow! Me ha dicho hasta el nombre. Pero bueno, si el nombre tuyo lo sabe cualquiera, ¿quién te ha dicho a ti que no se podía informar de cómo te llamas mucho antes de que empezara hasta el culto? Y ya tiene montado su show. ¿Me explico o no? Eso no es un ministerio profético. Ministerio profético es lo que hacía Jeremías. ¿Qué dice la Biblia que hacía contra Jeremías cuando profetizaba? Le tiraban piedras, lo tiraban a los pozos, en las cisternas, llenas de lodo y de fango. Porque la palabra que ellos tenían para predicar era dura. Denunciaba el pecado Jeremías. Por eso ya tenía que decir Jeremías, ya no voy a predicar más de ti. Porque cada vez que predico de ti me tratan de matar. Vaya ministerio que me has dado, hijo. Entonces, un ministerio profético no es el ministerio profético de los actuales llamados profetas, que no son profetas. Yo no los tengo por profetas. Los puedo tener como evangelistas. Bueno, podríamos dejarlos ahí en ese nivel, evangelistas.
Pero profetas no, dejan mucho que desear. Un profeta denuncia y no tiene temor a predicar contra el pecado, aunque reviente el diablo. Y denuncia el pecado y trata de llevar a la gente al orden de Dios. ¿Se entiende, no? Entonces, este texto es crucial. Es crucial. Porque aquí tenemos claramente que los Elohim es aquellos que recibían la palabra de Dios, ¿cierto? Eran llamados por el Dios de los ejércitos. Entonces, si alguna vez os preguntan con qué otro nombre se conocía Jeremías, ya tenéis ahí un pedazo de nombre. Quiero que sepáis que esto no lo sabe cualquiera, sino el que haya dado con el texto y lo haya leído y lo haya recordado, ¿vale? ¿Todos los que han leído la Biblia lo saben? Sí, lo han leído, pero no se paran. Muchas veces no nos paramos en esto. Y son cosas importantes. Yo, de hecho, las tengo siempre subrayadas. Cuando hay algo que me llama la atención, ¡bumba!, subrayo. ¿Para qué? Porque si lo dejo ya se me va, ¿vale? ¿Por cuál nombre de Dios era llamado Jeremías? Por el Dios Altísimo. ¿El Dios Altísimo qué nombre llevaba? Hemos visto en la Biblia, el Elión. Elión, ¿vale? El Elión. Ahora, ¿por qué el profeta Jeremías? Otra pregunta. ¿Por qué el profeta Jeremías era un hombre de Dios? ¿Por qué el profeta Jeremías era un hombre de Dios? En ese mismo texto. Lo vamos a ver la respuesta. Subraya, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Hoy predicamos, los predicadores nos metamos todos, sálvese quien pueda, adaptamos el mensaje para el pueblo, para que el pueblo no se nos enoje, no se nos enfade, y tratamos con nuestro mensaje de alcanzar toda la popularidad que nosotros deseamos para que las iglesias se nos llenen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cogemos parte de la palabra de Dios y parte de nuestras expresiones que queremos utilizar para poner más light el mensaje de Dios, para no dar con tanta dureza, ¿cierto o no? Amén, ¿se entiende lo que estoy hablando? Tratamos de endulzar el mensaje del Señor cuando no debemos de endulzarlo. El mensaje de Dios lo debemos de entregar de la misma forma que nos fue entregado. Ni añadir ni quitar. Búscame en el libro de Apocalipsis, creo que viene, el que quite o añada palabras de las profecías de este libro, se le quitará su parte del libro de la vida del Cordero. Búscame ese texto. ¿Estáis entendiendo lo que estamos hablando? Yo no tenía pensado ni predicar esto, no lo tenía pensado. Creo que ha surgido por el Jairo. Yo testifico, fijaros bien que lo dice ya cerrando casi el libro de Apocalipsis. ¿Vale? Entonces, cuando una carta se empieza es importante, pero cuando se termina es mucho más. Vosotros sabéis que cuando a veces no se termina bien una carta, todo el contenido de la carta se echa a perder. Ahora no, la gente moderna no está ya acostumbrada a escribir cartas. Antiguamente, bueno, tal vez hay quien pueda, pero antiguamente, antes nos comunicábamos, porque no había internet, nos comunicábamos cuando, por ejemplo, uno estaba fuera del país o fuera de la ciudad donde uno vivía y estaba trabajando fuera, te tenías que escribir con tu esposa, te tenías que escribir por carta. Yo cuando estaba en Suiza, los primeros años de recién casado, pues con la Mari, me tenía que comunicar por carta. Las cartas tardaban a lo mejor una semana. Una carta, una semana o dos. Entonces, teníamos que dar una introducción, fíjate, saber cómo empezar una carta y cómo terminar una carta. ¿Me entendéis? Hoy no, hoy están las redes sociales y con 4 emoticonos, ¿se llama eso? Ya vosotros interpretáis los emoticonos y ya habéis leído todo, ¿no?
Pero antes no, antes había un arte para saber escribir una carta. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí, fijaros qué importancia tiene el libro de Apocalipsis, que Juan, ya terminando la carta del Apocalipsis, dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. O sea que esto va para todos nosotros. ¿Qué os parece? ¿La estamos leyendo? Ese texto ya es para nosotros hoy. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Así de claro. Entonces, ¿qué era un profeta? ¿Por qué a Jeremías se le llamaba Dios de los ejércitos? Válgame el Señor, qué nombre más potente, ¿no? Pero Él lo dice, no es algo que yo lo diga, Él lo ha dicho. ¿Vale? Ahora, ¿por qué se le llamaba a Jeremías el hombre de Dios? Vamos a volver a Jeremías, porque dice la Biblia: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, aunque tus palabras me fueran desagradables. Búscame el texto, que también lo dice Jeremías. Búscame el texto, que también lo dice Jeremías. Comí tus palabras y fueron dulces a mi paladar, pero amargas cuando me entraron al vientre. Entonces, hay palabras de Dios que nos gusta escuchar y comer, pero otras palabras que dicen: será para este. Eso no es para mí, eso es para este. Y señalamos al que tiene al lado. Incluso tenemos la gallardía de cuando estamos en una palabra y escuchamos una palabra fuerte del pastor, hacemos así. Y miramos al que está al lado y hacemos. Como diciendo: te está hablando a ti, no a mí. No, y es para ti, no es para el que está al lado, es para ti. ¿Cierto o no, Nehemías? Claro. Y un predicador, un hombre de Dios, una mujer de Dios, amén, se tiene que comer todo lo que Dios hable, te guste o no te guste. Tú no puedes decir: esta parte del mensaje la digo porque está muy bonita, la gente me va a aplaudir, pero esta no la puedo decir porque la misma gente que me ha aplaudido hace 5 minutos me va a apedrear. Y dice Jeremías: estoy ya harto de que me apedreen. Pero aunque me apedreen, salgo del pozo lleno de fango hasta el cuello, me limpio, me echo agua y volveré a predicar. Ahora vamos a ver cosas. Dice: tomé el librito de la mano del ángel. Fijaros bien lo que dice Juan. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Eso lo dice Juan, pero Jeremías también. Amén. Gloria a Dios. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones y lenguas. Sí. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué a Jeremías se le conocía como un hombre de Dios? Porque él lo dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, me gustaran o no me gustaran. Amén. A veces vamos a escuchar lo que queremos escuchar y otras veces vamos a escuchar lo que necesitamos escuchar. No lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas. Y lo que necesitas a veces, lo que yo necesito a veces, no es un aplauso, sino un guantazo de Dios. Una reprensión de Dios. ¿Cierto o no? Porque todos los comportamientos nuestros como hijos, yo he sido hijo, ¿me entiendes? Ahora no, porque mis padres me faltan, ya no soy hijo. Mis padres me faltan, no soy hijo, pero a los que tenéis vuestros padres, sois hijos. Amén. Y vais a recibir pues un aplauso cuando lo merezcáis, y vais a recibir también una reprensión, no un azote ya porque ya sois grandes, ¿no? Pero sí una reprensión que a veces una palabra duele más que un guantazo, ¿se entiende, no? Y vamos a tener que comernos eso para que nos reconozca luego el Padre como un buen hijo. Yo a mi hijo le he hablado mal cuando he tenido que hablarle y me ha aguantado, me ha soportado
ha estado ahí escuchándome y cuando le he hablado bien, pues le he tenido que dar un abrazo y me he disfrutado con él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no he dejado de ser padre y él tampoco ha dejado de ser mi hijo. Entonces, ¿cuándo un hombre puede ser llamado un hombre y una mujer de Dios? Cuando te comen las palabras de Dios, las buenas y las que tú no consideres tan buenas, las dulces y las amargas, las que te van a aplaudir y las que te van a quizás arriesgar a que te tiren piedras, tú las tienes que predicar también. Sí, pero es que estas no me... Cuando yo predico a estas no me generan, que se me va la gente, pero yo les voy a predicar a estas que sí me generan diezmos, sí me generan ofrendas, sí me generan muchos halagos. Oh, pastor, qué cacho de mensaje has predicado. Me ha encantado. No es que le ha encantado, es que es lo que quería escuchar. Porque si tú le sueltas el mensaje real como era, no te hubiera dicho eso, no te hubiera dicho, vaya... ¿Qué le dijeron al Señor cuando el Señor, búscame el texto? A ver, ¿qué texto es ese? No, búscame el que yo te digo y ahora volvemos ahí. Búscame duras palabras, son estas. ¿Quién las puede oír? Sí, tremendo, tremendo, ese texto es tremendo. ¿Cómo habla cualquier mujer necia? Ha hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Claro, está el mensaje bueno y malo. El que me aplaude y el que me reprende. Aleluya, pero fijaros bien en esto. Por eso muchos de sus discípulos, ¿qué eran estos? No eran creyentes. Era gente ya con unos años de escuchar, de estar en el seminario bíblico de Jesús, en un seminario, Nehemías, intensivo de 3 años y medio. Estaban estos discípulos. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Eso no lo dijeron creyentes, no lo dijeron cristianillos de poca monta, de estos que hoy están por las nubes y mañana están por los suelos. Discípulos que habían tomado ya el seminario bíblico intensivo en el seminario de Jesús, que estuvo 3 años y medio dándole caña intensivo y preparando a sus discípulos. Pues fijaros bien que cuando escucharon palabras que ellos no querían oír, ¿qué dijeron? Dura esta declaración. ¿Quién puede escucharla? ¿Qué causó esa expresión, esa prédica de Jesús? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza, porque os he predicado esta predicación hoy y os tomáis esa actitud. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Si la prédica que os he predicado no la aceptáis, si yo ahora me subiera para el cielo delante de vosotros, ¿me ibais a aceptar? Tampoco. Por eso no puedo hacer ese tipo de milagros con vosotros. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes, el Espíritu el que da vida a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, a Jeremías se le conocía como un hombre de Dios porque todas, dice él, volviendo a Jeremías 15:16, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. ¿Qué más? ¿Por qué se le conocía como un hombre de Dios? Porque comía la palabra de Dios y porque la palabra de Dios para él, ¿qué era? Gozo y alegría. Aunque el mensaje no le gustara, salía alegre. Cuando el mensaje, dices tú, hoy el pastor está por todo el mundo, todo el mensaje me lo ha predicado para mí. ¿Sales contento o te vas sin saludar ni al pastor? Dice la Biblia que todas las palabras que salían de la boca de Dios, dice Jeremías, yo las comía, esas mismas palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Si un pastor
y añade o quita del mensaje, si quitas del mensaje no eres un siervo de Dios. No, eres un siervo de tus beneficios, ¿sí? Venga, vamos a ello. ¿Qué texto es? 16, 17. Venga, vamos a ello. Vamos a poner el mensaje que dice Nehemías. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Muy bien, un texto muy lindo, muy bueno, muy bueno. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. ¿Conoce a alguien que emplea las lisonjas para ganarte y camelarte y luego por detrás te pega 2 puñaladas traperas? Yo le pongo hasta cara. Yo nada más hablar de lisonja ya tengo cara. Eres el mejor. Y encima de todo te hacen así. ¡Oh! Cacho tío eres, de verdad. Cacho hombre, eres un fenómeno. Es un hombre de Dios y por detrás buscándote la instantánea para darte donde más te duele. Lisonjeros que quieren ganar tu confianza y tu corazón para el beneficio de ellos. Pero luego por detrás te dicen, no vale, no sirve, no vale para nada. Hola. Gloria a Dios. Continuamos unos minutillos más si queréis. Entonces a Jeremías se le presentaban las palabras de Dios, él las comía. ¿Qué tipo de palabras? Porque cuando Dios hablaba con sus siervos, hablaba y revelaba cosas. ¿Era cualquier tipo de palabra? No, era una palabra concreta. H1697, que es la que emplea ese texto de Jeremías. La H1697, que son las palabras davar. La palabra davar. No, la 16, H1697. H1697, esa palabra. Esa es la palabra que recibía Jeremías, directamente de la boca de Dios, porque así viene en el original hebreo. Palabra, por implicación materia, como de lo que se habla o cosa, adverbio, causa, acta, acuerdo, acusación, asunto, cantar, cántico, caso, causa, celebración. O sea que cuando Dios hablaba, fijaros bien qué connotación, esta connotación me impacta. Cuando Dios hablaba con Jeremías, Jeremías pegaba saltos, celebraba. Se ponía contento. No era para menos. Cuando Dios te habla a ti, calla el mensaje, sales triste de tu cámara secreta cuando Dios te habla, o celebras cuando Dios te habla. Debería de ser una celebración. Dios no habla con cualquiera, pero que se tome de su tiempo eterno, de su espacio, para decir, hoy voy a hablar con Ismael, hoy voy a hablar con Nehemías, le voy a decir palabras concretas. Fijaros bien lo que dice al principio. Acta, acuerdo. Voy a hacer un acuerdo, un pacto con ellos, voy a hablar con ellos. Wow. ¿Esa era la palabra? Davar. Un acuerdo. Era una palabra seria, que para Jeremías era una celebración, una conmemoración. Gloria al nombre del Señor. Amén. O sea, se le presentaba el davar de Dios y él lo comía. Gloria a Dios. ¿Qué hora tenemos? Las 9. Wow. Bueno, voy a decir otra y os dejo con esta. Podríamos estar hablando horas de esto, ¿eh? Podríamos estar hablando horas. Éxodo, en la Reina Valera del 60. Éxodo 7:1. ¡Oh! Madre mía, qué expresión. Tomad nota de esto, que esto es un pedazo de texto. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón.
Te lo voy a decir más claro. Yo te hago Elión, no Elohim. Te hago el Dios Todopoderoso para Faraón. Voy a mostrar todo mi poder en ti. O sea, todo. El poder de Dios, Jairo, lo tuvo que descargar, tuvo que hacer una descarga. El Señor en él. Mi poder te lo descargo. ¿Os acordáis cuando Moisés tuvo que descargar de su espíritu sobre 70 varones? De su espíritu sobre 70 varones. No otro espíritu. No es que el Señor lo llenó del Espíritu Santo a los 70. Dice, voy a dar de tu espíritu, de tu conocimiento, del poder que tienes, del que yo ya te he dado a ti, lo vamos a impartir en otros. Aleluya, fijaros bien. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. No profeta mío, tuyo. ¿Sabes que hay mucha gente que son profetas de apóstoles, pero no profetas de Dios? Os al dato, ¿eh? Y son fáciles de descubrirlos. Se apegan a apóstoles para beneficio de ellos, para coger nombre, para coger estatus. Nada más. Pero no son profetas de Dios. Hola. Hola. Dice en el verso 2. Tú hablarás todo lo que yo te mande. ¿Qué dice ahí? Subraya. Tú vas a hablar algunas cosas de las que yo te diga. No, dice algunas cosas. Dice todo. Entonces, un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿debe de endulzar el mensaje? No. Debemos de predicarlo tal y como lo hemos recibido de Dios. Yo creo que la iglesia, tanto los pastores, el liderazgo, los ministerios, debemos de ser más bíblicos. Yo recuerdo que antes se era más bíblico que ahora. Ahora mezclamos, ahí tenemos una mezcla híbrida de no sé qué. Aleluya, dice, tú hablarás todo lo que yo te mande. Santo es el nombre del Señor. Entonces, Moisés también fue un hombre de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios le decía, imagínate, todo lo que Dios descargaba en él. Aleluya. Vamos a ver, descargaba tanto Dios en él, que vamos, mira lo que le sucedió. Éxodo 34, versos 34 y 35 en la versión de las Américas. Venga. Éxodo 34, 34 y 35. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y siempre que salía y decía a los hijos de Israel que se le había mandado, los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Quién podría dudar de que Moisés era un hombre de Dios? Ahora, Nehemías, ¿tenía claras evidencias de serlo? Ahora, yo os lanzo a ustedes una pregunta y quiero que me seáis sinceros. ¿Se puede llamar hombre de Dios a cualquiera? No. Lamentablemente no. Mira, te voy a hablar de un hombre que no es Moisés. No es del calibre de Moisés, pero era un hombre poco conocido por los que no leen mucho la Biblia, muy conocido por los que se acostumbran a leer la Biblia. Fijaros qué sobrenombre tenía este hombre. ¿Qué sobrenombre? Segunda de Samuel, la versión de la Reina Valera. Y con este ya cierro. 16:23. Podíamos estar más horas. Pero ni tú me vas a escuchar, ni yo voy a seguir. Porque tenemos que cerrar. Segunda de Samuel 16:23. Fijaros bien, porque este texto, estudiarlo en la casa si queréis. Y el consejo que daba subraya Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David
como con Absalón. David y Absalón, el padre y el hijo, tenían un consejero. Cuando había que tomar decisiones, le preguntaban primero a Ahitofel. Amén. Luego Ahitofel murió y traicionó a David. Se volvió un necio. Por eso tenemos que cuidar lo que recibimos y lo que tenemos de Dios y lo que portamos de Dios. Sí. Porque si no, Dios, ¿puede retirar Dios lo que nos ha entregado? Sí, por supuesto. Sí, claro. Antes de tomar una decisión, David o Absalón, dice, el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. No tenían la Biblia como nosotros la tenemos, pero ellos decían, como no tenemos la Biblia, tenemos a Ahitofel. Ahitofel, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué haría Dios? ¿Qué querría Dios que nosotros hiciéramos? ¿Cómo querría Dios que actuáramos en esta situación? Y Ahitofel le decía, aquí la palabra del Señor, bumba, 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 bumba. Ha hablado Dios ya. Ya está. ¿Quién ha hablado? Dios. Pero ¿quién era realmente quien hablaba? Ahitofel. Entonces, ¿puede ser un hombre Dios? ¿Es un Elohim? ¿Son semidioses? ¿Somos semidioses? Claro, ¿por qué? Porque somos los receptores donde el poder, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y la palabra de Dios se vuelca. Ahora, si somos esos receptores y somos esos vasos, ¿cómo tenemos que tratar de que esos vasos estén limpios? Tú a la hora de beberte un vaso de Coca-Cola, te lo echas un vaso de Coca-Cola en un vaso sucio o vas a la vitrina y miras uno limpio. Uno limpio. Pero pastor, podría utilizarlo el sucio. ¿Y por qué no lo haces? Porque es mejor coger el limpio que utilizar el sucio. ¿Cierto o no? Entonces, para preservar todo lo que Dios nos quiera dar, limpieza, pureza, santidad. Sin la cual, amén. Entonces el consejo de Ahitofel que daba Ahitofel era como si se consultara la misma palabra de Dios. Aleluya. Yo no sé si tenemos ahí, no, pero esta versión no la tenemos. La K2 sí es posible que la tengamos. ¿Ese texto es la K2? ¿La K2? ¿Es esa? En aquellos días el consejo de Ahitofel era reconocido tan altamente como si alguien hubiera buscado el consejo de Elohim. ¡Wow! Así era con el consejo de Ahitofel, ambos para David y para Absalón. Como si hubieran hablado con Dios. Igual. Tremendo eso, ¿no? Tremendo. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque tengo muchísimos más, pero ya la hora se nos ha ido. Te podría hablar de hombres que fueron confundidos hasta como dioses. Hombres que confundieron. A ver quién me acierta quién. Ven, a todos. ¿A qué hombres confundieron como dioses? No. Venga, los lectores de la Torá, los lectores de la Biblia, ¿dónde están? Hechos 14, 11 y 12 en la versión de las Américas. Ahí los tenéis. Hechos 14, 11 y 12. Hechos 14, versión de las Américas. Hechos 14, versos 11 y 12. Hechos 14, versos 11 y 12. ¿Lo tenemos ahí? Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses, los Elohim,
se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este es el que dirigía, manejaba la palabra. ¿Eh? No, hemos visto su ángel, hemos visto su ángel. Hemos visto su ángel. Pero estos dos hombres los confundieron con Elohim. Santo es el nombre del Señor. Ahora, cierro, ¿ves? ¿Por qué los confundieron como dioses? Por las obras que hacían. Entonces un hombre de Dios debe de predicar todo el mensaje, pero también tiene que obrar como Dios obraría. Ahí ya nos cuesta más, a todos. Por eso, ¿cuáles fueron las palabras famosas de Jesús? Aprended de mí, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.